Con su permiso, presidente, señor secretario Videgaray, durante los últimos años se han realizado esfuerzos importantes para ubicar a nuestro país en los promedios de recaudación de los países de América Latina y no de los países que integran la OCDE, del cual forma parte México. En el año 2013, los ingresos exclusivamente tributarios apenas alcanzaron el 9.7% con relación al PIB. Sin embargo, en este año, con su miscelánea fiscal recaudatoria, bautizada como reforma hacendaria, la cifra será similar al año previo. En otras palabras, lo que estos porcentajes nos indican es que esta miscelánea ha sido un grave error que impide el crecimiento económico del país, y prueba de ello es que tengan que estar enmendándola con decretos. ¿Nos podría usted explicar, señor secretario, ante las cifras aquí señaladas, por qué, si en este año ya contamos con una miscelánea fiscal recaudatoria, el gobierno que representa no ha sido capaz de alcanzar los porcentajes de recaudación de los países que integran la OCDE, ubicados entre el 16 y el 22% de sus productos internos brutos? Por otro lado, los diputados del PAN advertimos durante la discusión del paquete económico de este año que la reforma fiscal recaudatoria sería recesiva y lesiva para la economía de las familias de las entidades federativas de la región fronteriza, como resultado de la homologación del IVA del 11 al 16%. Es claro y evidente el impacto económico negativo en la región fronteriza. Los datos e indicadores mostrados por instituciones públicas como el INEGI, el Colegio de la Frontera Norte. Por cierto, aquí traigo yo un estudio precisamente del Colegio de la Frontera Norte, donde se ven claramente los impactos económicos negativos para la economía de la región fronteriza. Y entre otros datos, y por citar algunos, del primer cuatrimestre de este año 2014, en diversas ciudades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz, Ciudad Juárez, se ha disparado la inflación de manera significativa. Mexicali el 5.41%, Tijuana el 4.56%, La Paz el 4.81% y Ciudad Juárez el 4.21%, y así pudiéramos seguir hablando de otras ciudades fronterizas en el mismo comportamiento, como San Luis Río Colorado, Sonora, comparado con la inflación promedio en el resto del país, que es del 3.89%. Lo mismo sucede con otros indicadores referidos al gasto mínimo mensual para un hogar, la caída del comercio regional, el cierre de empresas, entre otros. Si a esto le agregamos, señor secretario, la tardanza en las devoluciones del IVA a los contribuyentes, sean personas físicas o morales, los problemas para la certificación de la industria maquiladora, y pudiéramos seguir enumerando otras graves afectaciones causadas por esta miscelánea. Esto es verdaderamente una luz que entierra las aspiraciones económicas y de bienestar de las familias, los trabajadores y las inversiones de la región fronteriza. Es importante salir a las calles y ver el impacto directo y casi fatal que estas medidas fiscales generan en la tiendita de la esquina, en el mercadito de la colonia y en cualquier establecimiento comercial de la región fronteriza. Ahí está la verdadera realidad económica. Ante esta realidad, señor secretario, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN estamos ciertos que se requiere una contrarreforma fiscal que realmente ayude a generar el crecimiento económico que requiere el país. En el paquete económico 2014, específicamente en el ramo 23, aprobamos el Fondo para la Frontera, cuyo objetivo era mitigar los efectos negativos que la miscelánea fiscal generaría. Al corte del primer semestre del año, los informes de transparencia presupuestal indican que no ha sido entregado a las entidades federativas fronterizas ni un solo peso de los 3,000 millones que aprobamos, aún a pesar de que los estados fronterizos requieren los recursos, y más aún cuando estamos por finalizar prácticamente el ejercicio presupuestal. Se esperaba que estos recursos se aplicaran en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan más del 80% de los empleos en el país, y en otras actividades económicas que permitieran mitigar
los impactos nocivos de la homologación del IVA. Luego entonces, señor secretario, ¿nos podría explicar cuáles son los motivos por los que estos recursos no han llegado a los estados fronterizos? Por otra parte, la actual administración ha justificado la contratación de deuda, indicando que a través de esta se inyectaría dinamismo a la economía. La latente desaceleración económica que vivimos a final del 2013 y durante este 2014 pone al descubierto el grave error de endeudamiento excesivo que impulsa el Ejecutivo Federal como herramienta estratégica para acelerar el crecimiento. Vale recordar que el paquete económico 2014 incluía un programa de aceleración económica y de emergencia, para lo cual solicitaron una ampliación al déficit estimado de 2013 por 60,000 millones de pesos. Resulta entonces pertinente preguntar, ¿dónde está el efecto del programa de aceleración? ¿Dónde está el destino de más de 1 billón de pesos de deuda pública que se han contratado en esta administración? ¿Dónde están si el crecimiento del año pasado apenas llegó al 1.1% y durante este semestre el 1.7%? Le agradezco sus respuestas, señor secretario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el doctor Luis Videgaray para dar la respuesta correspondiente. Muchas gracias, diputado de la Rosa, con su permiso, señor presidente. Son dos temas que me pregunta el señor diputado, que atenderé con la mayor puntualidad posible. El primero tiene que ver con la recaudación tributaria no petrolera. Las cifras no avalan lo que usted, señor diputado, ha dicho, que es que la recaudación no esté creciendo. La recaudación tributaria no petrolera está creciendo y, de hecho, para el año que entra alcanzará un máximo histórico del 10.7% del Producto Interno Bruto. Este año la reforma hacendaria está generando un poco más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Entonces, podemos discutir muchas cosas sobre la reforma hacendaria y entiendo que tenemos diferencias en aspectos puntuales de la reforma, pero lo que es un hecho es que los datos de recaudación están a la vista de todos y muestran que la recaudación tributaria no petrolera, que es sobre la cual trabajó la reforma hacendaria, tiene un desempeño positivo, incluso mejor que el que esperábamos, y que está permitiendo compensar en parte la caída de la producción petrolera ya en este año de 2014, porque hay que recordar que la caída de la producción petrolera no solamente se verá en 2015, sino que ya la estamos observando en 2014, y es gracias a que estamos observando mayores ingresos por el lado de los ingresos tributarios no petroleros, que son los que fueron afectados por la reforma hacendaria, que podemos hacerles frente sin disminuir programas de gasto. Paso al tema de la frontera. En primer lugar, quiero reiterar lo que ha dicho el presidente de la República. Todos los contribuyentes cumplidos están haciendo un esfuerzo adicional para contribuir al gasto público en mayor medida, a partir de los incrementos en algunas contribuciones. Y este es un reconocimiento que hace el Gobierno de la República para todo el país y particularmente para la región fronteriza, donde es un hecho que están los contribuyentes haciendo un esfuerzo adicional. Dicho lo anterior, es muy importante que hagamos un análisis objetivo del impacto y de las cifras que tenemos. Conozco el estudio del Colegio de la Frontera, con el cual, por cierto, tenemos algunas diferencias importantes de carácter metodológico, pero me voy a compartir con ustedes algunas cifras. La primera, la más importante, la inflación. La inflación a nivel nacional en agosto tiene una tasa anualizada del 4.15. Y en la frontera la inflación anualizada es del 4.29%. Es decir, la diferencia producto de la implementación de la homologación del IVA es una diferencia de apenas 0.14%. Si vamos con mayor desglose a los distintos componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor, encontramos que prácticamente en todos los componentes la inflación ha sido menor, paradójicamente, en la frontera. Únicamente, y como era de esperarse, el subíndice de mercancías distintas a los alimentos muestra un crecimiento mayor en la frontera. Sin embargo, contra lo que se esperaría de que el crecimiento fuera 5 puntos superior por la homologación del IVA,
El subíndice de mercancías no alimentarias en la frontera está creciendo únicamente 2% por arriba del resto del país, es decir, en el resto del país está creciendo 2%, en la frontera está creciendo 4.2%. Es decir, solamente 40% del incremento al IVA está siendo trasladado a los consumidores. El resto, y conforme a lo que esperábamos, se absorbe por las empresas comercializadoras, las cadenas comerciales, entre otras, que realmente no estaban reflejando el diferencial del IVA para los consumidores, sino que constituía un margen de utilidad adicional. Otras cifras: la actividad económica, el promedio de crecimiento en el país es del 1.7% en el primer semestre, en la frontera es del 2.3%. Si vemos la creación de empleo, la tasa de crecimiento promedio en el país es del 3.5%. En la frontera, a julio de este año, según los datos del IMSS, el empleo está creciendo más, está creciendo al 4%. Y así podemos ver otras cifras, como puede ser la captación la captación bancaria y otros indicadores que muestran que la economía de la frontera está teniendo un dinamismo incluso mayor que el del resto del país. E insisto, sin subestimar el esfuerzo que están haciendo los contribuyentes de todo el país y particularmente de las zonas fronterizas. Se me ha agotado el tiempo, pero con mucho gusto le daré un informe sobre el ejercicio del Fondo de las Fronteras que está siendo ya ejercido tanto por la Secretaría de Desarrollo Social como por la Secretaría de Economía, pero si me permite le hago llegar a través de la mesa directiva un informe detallado. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles del PAN para hacer el comentario correspondiente. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, es en verdad increíble que sus respuestas sean tan vagamente imprecisas en la información sobre la aplicación del uso de los recursos obtenidos por el endeudamiento que se aprobó en el presupuesto del 2014. Se le olvida que este país tiene un dueño. México no es de usted ni de la administración que usted representa, y es al verdadero dueño de este país que usted y sus políticas equivocadas afecta y hace inviable la generación de su patrimonio. México, señor secretario, es de los mexicanos, y los ciudadanos nos preguntamos en qué utilizaron los 725,000 millones de pesos de endeudamiento del presupuesto del 2014, por qué en el informe que acaba de dar el presidente Peña definitivamente adolece de cualquier tipo de rendición de cuentas. Esta pregunta en ese informe no se responde. Ustedes no están rindiendo cuentas. Efectiva y vergonzosamente existe un nulo ejercicio de rendición de cuentas, pues en los anexos del informe de finanzas públicas se señala que la deuda se destinó al financiamiento del PEF cuando eso se da por hecho. El artículo 73, fracción octava de la Constitución Política, indica que el endeudamiento público deberá ser utilizado para la inversión pública productiva y no para despilfarrarlo en el PEF. ¿Dónde están las obras, señor secretario? ¿Dónde están los servicios que debieron generar para los mexicanos con lo que ustedes han endeudado a los dueños del país en tan solo un año? ¿En dónde está reflejado el producto de tan indiscriminado e irracional endeudamiento? La actual administración ha justificado la contratación de deuda bajo el argumento de que lo inyectaría al dinamismo de la economía, pero la desaceleración económica que vivimos a finales del 2013 y 2014 pone al descubierto la ineficiencia en la aplicación de los recursos del endeudamiento excesivo que impulsa este gobierno como herramienta estratégica para acelerar el crecimiento. El paquete económico 2014 incluía un programa de aceleración económica y de emergencia, para lo cual pidieron una ampliación al déficit estimado de 2013 por 60,000 millones de pesos.
¿Dónde está el efecto del programa de aceleración? ¿Dónde está? Si el crecimiento del año pasado apenas llegó al 1.1% y el de este semestre al 1.7%, por si esto no fuera muy lacerante para las generaciones presentes y futuras de mexicanos, pretenden que aprobemos nuevamente otro endeudamiento por 673,000 millones de pesos sin rendición de cuentas por parte del gobierno. Lo que aquí se cuestiona es la discrecionalidad con la que se asigna el endeudamiento. Lo mínimo que esperamos es transparencia y rendición de cuentas de los proyectos que están siendo financiados con deuda, y no un simple formato estadístico, tal como aparece en la página 43 del informe, en donde se indica que el destino de la deuda fue el financiamiento del PEF y o canje y o refinanciamiento de pasivos. Eso no dice nada, no rinde cuentas, no significa nada para el pueblo de México, secretario. Los mexicanos ya hemos tenido que pagar por muchos años la irresponsabilidad con la que han administrado los gobiernos priistas el endeudamiento. Por respeto a todos los mexicanos, rindan cuentas, cumplan con sus compromisos y rindan cuentas. Expliquen con toda transparencia a dónde se fueron los recursos que solicitaron el año pasado a esta Cámara. Un buen administrador o un buen secretario de Hacienda no es el que gasta, sino el que sabe hasta qué límite puede endeudarse y qué tipo de gasto justifica un endeudamiento para el país. Es cuanto, señor presidente. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.